Muchísimas gracias, señor presidente. En realidad me siento muy honrada de estar con todos ustedes por acá compartiendo lo que ha sido la experiencia nuestra en materia de control interno y la experiencia nuestra también con las auditorías internas del sector público costarricense. Como ustedes van a ver durante mi presentación, ha sido un largo caminar. Ya tenemos más de 20 años de estar aplicando una ley general de control interno y hemos tenido aciertos y desaciertos, hemos tenido aprendizajes y todavía, a pesar de tener ya 20 años, seguimos teniendo retos. Entonces, vamos a conversar sobre todos esos temas. He organizado la presentación de manera tal que yo mencione muy brevemente el modelo de control que hay en Costa Rica, el rol de la Contraloría General en su rol de control externo. Hablaremos sobre el control interno, el rol de las auditorías internas y un poquito sobre el análisis de los resultados. Entonces, inicio con el modelo de control. Como toda democracia, como en todos nuestros países, pues tenemos un modelo de control en donde forma parte el control parlamentario, que está a cargo, en el caso de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa. Tenemos 57 diputados y ellos se encargan de hacer control político y también pues la elaboración de las leyes. El control jurisdiccional a cargo del Poder Judicial en Costa Rica, el control electoral como en todos nuestros países, control social que está a cargo de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, etcétera. Y luego tenemos el control especializado, que es donde ubicamos a la Contraloría General de la República. En control especializado tenemos las distintas superintendencias, superintendencia de entidades financieras, de pensiones, de valores, etcétera. Y tenemos también ahí, desde el sector privado, las firmas de auditoría externa, que también ejercen control y también auditan el sector público. Eso es, digamos, de manera muy breve, el sistema de pesos y contrapesos que tenemos y los encargados del control. La ley de la Contraloría también ha definido lo que nosotros denominamos un sistema de fiscalización superior, el cual pretende garantizar de alguna manera la eficiencia y la eficacia desde dos dimensiones. Una, desde el nivel institucional, en donde tenemos el control interno y tenemos ahí a la administración activa y a las auditorías internas, y el otro, la otra dimensión es desde el nivel de la hacienda pública, en donde la Contraloría General de la República está a cargo del control externo, de lo que nosotros llamamos fiscalización, y la rectoría de este sistema. Y muy brevemente, el rol de la Contraloría es muy claro. La Contraloría es una institución que fue creada con nuestra Constitución Política en 1949, es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y tiene fiscalización previa a cargo y fiscalización posterior. La fiscalización previa está ahí desde la Constitución, por coyunturas que se dieron en esa época en temas de corrupción bastante severos, y entonces a la Contraloría se le encarga la aprobación de algunos presupuestos del sector municipal y del sector descentralizado, dejándole a la Asamblea Legislativa el gobierno central únicamente. Entonces la Contraloría aprueba desde un punto de vista técnico, no es que nosotros aprobamos decisiones de oportunidad y conveniencia, simplemente se verifica que se cumpla con la normativa técnica en materia presupuestaria y con el marco jurídico atinente o con algunas regulaciones que tenemos en el país. Pero no podemos decirle a una institución, mire, usted no puede presupuestar para comprar vehículos o usted no puede hacer ese edificio. Eso no podemos hacerlo, porque ahí estaríamos coadministrando. Y también la Contraloría tiene algunas funciones en materia de contratación administrativa. O sea, esto con los años lo hemos ido, digamos, filtrando más, cada vez más, de manera tal que hoy día la Contraloría tiene algunos controles sobre los grandes contratos del Estado. Ya no es como hace algunos años que era casi sobre todos los contratos, eso lo hemos ido. Y luego tenemos la fiscalización posterior, que ya ustedes
conoce muy bien, que son las auditorías, las investigaciones, etc. Tenemos una potestad sancionatoria también, y hacemos procedimientos administrativos, etc. En materia de auditoría o de fiscalización posterior, la Contraloría tiene dos marcos técnicos. Uno es el internacional, nos regimos por todos los pronunciamientos profesionales de la INTOSAI, las ISAI, que aplicamos, y luego tenemos a nivel nacional las normas generales de auditoría para el sector público. Esas normas las emite la Contraloría de acuerdo con la normativa internacional. En materia de control interno, aquí hay una línea del tiempo que quiero compartirles, y es que posiblemente para muchos de ustedes es conocido el marco de control COSO, que fue un informe que hizo una comisión Treadway en Estados Unidos, de un grupo de empresas privadas que definieron un marco de control. Y luego en 1999 se aprueban unos estándares australianos sobre el tema del riesgo. Con esos dos insumos y con la experiencia que la Contraloría tenía en materia de control interno, la Contraloría elaboró, diseñó, contribuyó para que se aprobara una ley de control interno en Costa Rica en el año 1992. Una vez aprobada la ley, en ese mismo año se publicaron unas normas de control interno. Hay un antes y un después en Costa Rica de esta ley, ¿verdad? Y luego, en 2004, 2005, se emite un nuevo informe sobre riesgos de esta misma comisión COSO. En el 2009 actualizamos las normas de acuerdo con estos dos informes que salieron en ese ínterin. Y luego en 2013, 2017 y 2018 han sucedido otros temas importantes. Se han ampliado los conceptos de riesgo, los temas, digamos, ahora se liga más el desempeño con el control interno, y esas cosas todavía están pendientes de que nosotros en la Contraloría lo actualicemos en nuestras normas, para ser completamente franca, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo hay un antes y un después, es que antes de la ley en Costa Rica el control interno era un asunto de la Contraloría, era un asunto de las auditorías internas y no era un asunto de la administración activa. Cuando yo digo administración activa me refiero a las administraciones públicas. El control interno era visto por la administración como un obstáculo, había un gran desconocimiento sobre la materia de control interno y sobre quién es responsable por el control. Existía antes del 2002, cuando se aprobó esta ley, una incipiente rendición de cuentas generalizada en el sector público, y la auditoría interna no era una exigencia para las instituciones públicas. Es decir, la institución que quería tener auditoría la tenía y la que no, no. Y además los auditores internos, según llegaban una nueva autoridad, un nuevo titular, los quitaban. O si teníamos un informe que no me gustó, lo quitaban. Entonces, con la nueva Ley General de Control Interno, esto quedó atrás, ¿verdad? Antes de la ley, las auditorías internas eran muy débiles, y no digo que es que ahora todas son fuertes, pero hay, digamos, un mayor músculo ahora en las auditorías internas. Se aplicaban los controles clásicos, controles financieros, los controles previos, controles formales. Las normas de auditoría eran pura teoría, para decirlo sinceramente. No había prácticas internacionales por parte de las auditorías internas, cero gestión de los riesgos, y había una muchísimo menos presión del entorno. Es decir, no teníamos como hoy día, por lo menos en Costa Rica, una ciudadanía muchísimo más beligerante y exigente de rendición de cuentas, unos medios de comunicación tan beligerantes como los tenemos hoy día, y además los nombramientos eran muy vulnerables, ¿verdad? A la hora de escoger un auditor interno no había reglas claras, entonces pues, podía escogerme a mi amigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y la Contraloría también en esa época aplicaba los controles clásicos, controles financieros, controles muy formalistas.
También las normas eran más teóricas que otra cosa, tampoco aplicábamos ninguna norma internacional, cero gestión de riesgos, igual, menos exigencia al entorno, la Contraloría era más libre como de ir más despacio, de tener menor cobertura, lo cual no sucede hoy día. Y también la relación de la Contraloría con las auditorías internas en esa época era, por decirlo en bonito, incipiente, ¿verdad? No había prácticamente relación con las auditorías internas, ellas por un lado y nosotros por el otro. Y además la Contraloría tenía un uso muy incipiente de las tecnologías de la información. Entonces, en concreto, no había un lenguaje común de control interno y había una confusión de roles, digamos. La administración decía que el control interno era la Contraloría y la Contraloría decía que era de la otra. Eso era digamos, un desorden. Entonces, a partir de esa ley de control interno de 1992, del 2002, digamos, cambia mucho de esto y luego lo vamos a ver. Entonces, control interno, tenemos dos marcos, uno jurídico y uno técnico, que es la ley 8292 y las normas de control interno para el sector público. Pero también tenemos unas normas de control interno para las empresas o los entes privados que reciben fondos del Estado, ¿verdad? Porque no es solo yo le transfiero, gaste y nunca más me dijo nada. No, yo, institución, le transfiero y usted tiene que cumplir y me tiene que dar cuenta de cómo usó esos fondos, si realmente los usó para los fines que yo se los di, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, antes de que existieran estas normas, los entes privados que recibían fondos públicos tenían todo en solas cuentas, en las mismas cuentas, todo revuelto. Ahora tienen que tenerlo separado y cumplir con algunas normas. Son, digamos, básicas, pero ya hay algunos controles y una exigencia de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué dice la ley sobre el control interno? Dice que se entenderá como un sistema de control interno la serie de acciones que ejecuta la administración activa, que están diseñadas para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los siguientes objetivos. Entonces son cuatro. El control interno está para proteger y conservar el patrimonio público contra despilfarros, contra pérdidas, contra uso indebido, irregularidades o actos ilegales, para exigir confiabilidad y oportunidad de la información. Ese es como el activo más valioso hoy por hoy, ¿verdad? La información para toma de decisiones, para garantizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones y para cumplir con el ordenamiento jurídico técnico. Digamos que ese es como el concepto que da la ley. Pero también hay que recordar, esa es la ley, ¿verdad? La teoría, la doctrina, las normas internacionales y el COSO también nos enseñan que el control interno es un proceso. Y si ustedes se ponen a pensar, realmente sí lo es. Es un proceso integrado en las operaciones de cualquier institución pública, es un proceso iterativo y es un proceso dinámico, es decir, está entrelazado en todas las actividades y en todos los procesos de cualquier empresa pública o de cualquier institución para proporcionar un grado razonable que se están consiguiendo los objetivos relacionados con las operaciones, con la información y con el cumplimiento, que es básicamente lo que dice la ley en Costa Rica. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué control interno? No es para andar persiguiendo a nadie. El control interno es para que las instituciones logren cumplir sus objetivos. Contribuye, no es que el control tiene una varita y... No, el control es para contribuir. Si yo logro controlar de buena manera mis operaciones, la información, y si estoy cumpliendo con el ordenamiento jurídico técnico, es más seguro que yo llegue a buen puerto con el cumplimiento de mis objetivos.
Entonces, desde el punto de vista de nuestra ley, hay dos componentes orgánicos en el sistema de control, que es la administración activa, que es donde está el titular. En otro Costa Rica le decimos jerarca, yo no sé si ustedes aquí usan esa palabra, pero es el titular, el titular es el órgano de gobierno, es el más alto nivel de una institución, puede ser una junta directiva, puede ser un contralor, puede ser un presidente ejecutivo y su junta directiva, ¿verdad? Y los titulares subordinados son todos los niveles que vienen luego del nivel directivo. Y el otro componente importante de un sistema de control interno es la auditoría interna, que ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata. Y bueno, la responsabilidad del sistema de control interno de que éste opere de manera efectiva es de los titulares, ¿verdad? Y dice, su responsabilidad es establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno, ¿verdad? Para que este sea un sistema efectivo y de calidad, que realmente esté contribuyendo al logro de objetivos. Porque también hay sistemas de control internos muy engorrosos, hay sistemas de control interno que se tornan desfasados. Las operaciones de una institución pública hoy día no son las mismas de hace 10 o 15 años. Entonces el control interno hay que darle mantenimiento, o sea, hay que irlo ajustando, hay que irlo modernizando. Yo no puedo tener los mismos controles de hace 15 años hoy día. Entonces eso, y lo que no sucede, es que muchos controles están en normas, están en políticas que están por escrito. Entonces cambiar eso cuesta mucho, ¿verdad? Eso por lo menos en mi país ha sido así. Entonces, esta es la gran responsabilidad que tienen los titulares sobre el sistema de control interno. Pero aquí hay que acordarse de algo, el control interno es un tema de todos. El control interno lo aplicamos todos, lo mantenemos todos. Si alguien entiende que hay un control que ya no opera, que es engorroso, que más bien se puede convertir en una facilitación para la corrupción, por ejemplo, cuando tenemos muchos trámites, eso puede generar también corrupción. Entonces, eso hay que estarlo vigilando para estarle haciendo, digamos, los cambios que se requieran. El sistema de control interno tiene 5 componentes. En el COSO y en todas las normas internacionales tiene 5 componentes. Y en la ley de Costa Rica, eso lo adoptamos desde el 2002. El COSO había salido o había sido emitido en 1992, o sea, llegamos 10 años después. Pero ahí está, se siguen manteniendo, nada más que van evolucionando, ¿verdad? Entonces, uno es el ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y la comunicación, y el seguimiento del sistema de control interno. Esos componentes aportan a lograr esos objetivos de operaciones eficientes y efectivas, de una información interna y externa efectiva y del cumplimiento con el ordenamiento jurídico. Y luego eso debe estar enlazado en todas las actividades y en todas las, digamos, unidades de la institución. Y esto, repito, contribuye al logro de los objetivos de las instituciones. O sea, hay que tener siempre en mente, control interno es para lograr objetivos de la institución, para contribuir a lograr los objetivos. Y este es un tema que en Costa Rica, por ejemplo, costó mucho que se lograra entender, porque siempre el control es visto como el obstáculo, el que me persigue, el que anda buscando lo malo. No, es que si yo no tengo un buen sistema de control interno, va a ser más difícil que una institución alcance los objetivos. Es un tema de cultura, lograr cambiar eso tampoco es tan fácil. Entonces, algunas buenas prácticas en el ambiente de control, por ejemplo, el primer componente. El ambiente de control es el componente de un sistema que marca el comportamiento, marca la pauta del comportamiento organizacional hacia el control. En el ambiente de control están todos estos temas que tienen que ver con integridad y valores, ¿verdad? Y es muy claro el componente cuando dice que el ejemplo empieza arriba, ¿verdad? En las altas autoridades. Entonces, el ambiente de control dice, hay que estar orientado al logro de objetivos
orientado a los resultados, con ética y con integridad. En este componente se encuentran todos aquellos temas que tienen que ver con la estructura de la institución, con la asignación clara de responsabilidades, con la asignación clara de cuáles son mis niveles de autoridad, ¿verdad? También en este componente se define que deben existir buenas prácticas en materia de recursos humanos para que las instituciones tengan funcionarios y funcionarias que sean competentes, ¿verdad? Y luego el tema de la rendición de cuentas es bastante pronunciado en este componente. Este componente es la base de todo sistema de control interno. Si nosotros tenemos un buen ambiente de control, es decir, si hay ética, si hay valores, si está todo bien clara, las líneas de autoridad, etcétera, las líneas de mando, es muchísimo más factible que en esa institución tengamos menos corrupción que en una institución donde no hay un buen ambiente de control, ¿verdad? Donde no hay una cultura ética, en donde no se promueve una cultura ética, en donde no hay el deseo de rendir cuentas, en donde tenemos un desorden en recursos humanos, en donde no estamos contratando el personal a través de procesos profesionales. Ahora, hoy día, el tema de recursos humanos y la forma de contratar ha cobrado demasiada importancia. Es uno de los puntos que, junto con la materia de contratación, la MESICIC, que es que le da seguimiento a la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, ha apuntado como uno de los focos de corrupción. ¿Quién está entrando a mi institución? ¿Quién es esa persona y qué valores tiene? Esa parte se ha vuelto muy importante en el tema del ambiente de control. Luego tenemos la evaluación del riesgo. Este es un tema también que para nosotros fue todo un cambio y que todavía sigue evolucionando. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos ser conscientes de, bueno, cuáles son los riesgos que tiene mi institución. ¿Qué riesgos hay ahí que van a obstaculizar el logro de los objetivos de la institución? Deben haber muchos y muy cambiantes. En estos tiempos lo que hoy es un riesgo quizá dentro de 6 meses no lo es. Por eso esto ha evolucionado muchísimo, porque cuando en Costa Rica se aprobó la ley, la misma Contraloría fue muy exigente sobre un sistema de valoración de riesgos que manda la ley. Entonces, era el análisis de los riesgos más operativos hasta los más estratégicos. Entonces, como que ese sistema se volvió un fin en sí mismo, ¿verdad? Y lo que yo documentaba hoy ya en un tiempo ya no es. Entonces, ha sido bastante complicado. Sin embargo, la ganancia de todo esto es que hoy día entendemos que hay riesgos y que hay que administrarlos. Que hay riesgos y hay que tomar decisiones. Cuando ahí dice, hay que identificar las respuestas cuando yo identifico un riesgo. ¿Y esa respuesta cuál es? Bueno, ¿cómo lo administro el riesgo? Para que si se da, si se materializa, golpee menos a la institución. O lo mitigo, o lo elimino, o lo traslado, pero hay que tomar decisiones sobre la materia de riesgos. Eso es muy importante y vean que es un componente del sistema de control interno. Tiene algunos retos muy grandes el tema del riesgo, y es que hay muchas instituciones que no tienen objetivos claros, que no planifican, que no hay una planificación estratégica. Entonces es más difícil identificar riesgos, porque si no tengo los objetivos claros, entonces para mí va a ser más difícil. Las actividades de control en este componente, ahí lo que hay sencillamente son todas aquellas controles que yo defino primero como producto de mi análisis de riesgos, pero también aquí están todas las normas, todas las políticas, los mecanismos, las metodologías que en una institución se van definiendo de manera tal que logremos ir controlando. Y ahí últimamente, nada más lo puse ahí para que ustedes lo conozcan, se le está dando muchísima importancia, y esto no es
solo en Costa Rica, sino que la tendencia que hay es implementar las actividades sobre el tema de tecnologías de la información. De hecho que esto ya está en uno de los componentes que vamos a ver luego, pero el diseño de políticas en materia de tecnologías de la información es muy importante. Luego, en información y comunicación, pues tenemos la obligación de generar información de calidad, suficiente, información para la toma de decisiones. No podemos tener titulares o niveles gerenciales tomando decisiones sobre información desactualizada. No podemos tener titulares tomando decisiones sobre información que no es veraz o sobre información incompleta. Eso no es bueno, eso sería, digamos, muy grave. Y luego, y les pongo un ejemplo, el tema de las normas de contabilidad, ¿verdad? Las normas internacionales de contabilidad fueron adoptadas en Costa Rica y sin embargo, al día de hoy no todas las instituciones públicas las aplican. Unas ya están en un 100%, otras están en menos niveles. Entonces, la toma de decisiones a través de la información de una contabilidad actualizada y completa se ve, digamos, erosionada por estos temas. Entonces, hay que dar una lucha para que todo el mundo tenga las normas al día, pero también hay que dar una lucha para que los titulares la usen, ¿verdad? Porque también, y yo aquí les comparto la experiencia nuestra, en muchas instituciones públicas en Costa Rica, la contabilidad no es importante. Y eso está muy mal, porque la contabilidad al día, actualizada, aplicando normas, le permite a una institución generar transparencia y le permite a sus titulares tomar decisiones importantes, ¿verdad? Con información certera. Entonces, por ahí anda el tema. Luego la comunicación interna y la comunicación externa, ¿verdad? Cómo nosotros nos relacionamos con las partes interesadas también es importante y esto conforma un componente del sistema de control interno. Y finalmente tenemos el de las actividades de supervisión. Esto básicamente hay que monitorear el sistema, hay que evaluar los resultados y hay que proponer soluciones. Hay muchas formas de darle seguimiento al sistema de control interno. Ahorita vamos a ver algo de eso. En cuanto al rol de las auditorías internas, bueno, hay un marco jurídico y técnico para el ejercicio de la auditoría interna también. Está la ley de control interno. Perdón, es que yo tengo que coordinar aquí, coordinar allá, entonces. Está la Ley General de Control Interno, están las normas generales de auditoría, las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna y también las normas internacionales. Entonces son 4 marcos que tienen las auditorías internas, pero todas se complementan, no es que una dice una cosa completamente opuesta a la otra, son complementarias. Entonces, esta definición es muy larga, pero yo la quise traer porque es muy importante que comprendan, digamos, hasta dónde hemos llegado nosotros con las auditorías internas allá. Pero está ajustada también a la normativa internacional y dice que las auditorías internas es la actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ente u órgano puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Entonces vean qué importante, o sea, la auditoría interna está ahí para mejorar las operaciones, para apoyar a la institución en el logro de sus objetivos. Contribuye a que se alcancen los objetivos mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de las entidades y los órganos sujetos a la ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca, del titular y del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. O sea, esa es una larga definición
pero involucra una gran responsabilidad para las auditorías internas del sector público. La ley de control interno obliga a todas las instituciones públicas a tener auditoría interna. Y esto fue toda una revolución en nuestro medio, porque muchas no tenían auditoría interna. Entonces, hoy día, todas tienen, ¿verdad? Unas muy grandes, profesionales, preparadas, y otras pequeñitas, unipersonales. El 25% de las auditorías internas en Costa Rica son unipersonales, la mayoría en los municipios, ¿verdad? Y hay auditorías internas de todos los niveles. El sector financiero tiene las mejores auditorías internas, fuertes, las grandes empresas del Estado, y las municipalidades son las más débiles. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con las auditorías internas? Bueno, ustedes vieron que tenemos un sistema, un ordenamiento superior en donde estamos las tres partes, la administración, la auditoría interna y la contraloría. Hemos procurado, a través de estos 6, temas, tener una relación profesional, cordial, en esa rectoría técnica en donde la Contraloría ha diseñado y ha emitido las normas que rige la auditoría interna desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? La Contraloría facilita conocimiento y facilita aprendizaje a través de capacitaciones, a través de congresos. Tenemos reuniones con ellos 2 o 3 veces al año, masivas, para discutir diversos temas del sector público que le interesa a ellos y que también le interesa fortalecer a la Contraloría. Tenemos el tema de la asesoría, y no solo les asesoramos en temas técnicos, sino que también los acompañamos y nos acompañamos más bien en diversas auditorías. Coordinamos con ellos los temas para no duplicar esfuerzos. Articulamos proyectos, ahora vamos a ver un poquito de esos proyectos. La Contraloría tiene una responsabilidad que le dio la ley de control, y aquí dice aprobación, pero lo que en realidad hacemos es, cuando se nombra un auditor interno en Costa Rica, y ya ellos hacen el concurso y publican, porque es una obligación publicar las reglas y todo el concurso, cuando escogen, tienen 3 la terna y escogen, eso va a la Contraloría para que nosotros lo podamos chequear. Eso no son concursos amañados, no se puede, ¿verdad? Entonces eso va a la Contraloría y la Contraloría le da el visto bueno. Igual, cuando algún auditor interno tiene un problema en una institución y lo van a destituir, le hicieron su debido proceso, eso va a la Contraloría para revisión. Y en algunas ocasiones hemos podido parar despidos de auditores que no eran justos, ¿verdad? Y también nombramientos que no eran razonables. Entonces, por ahí las auditorías internas han recibido, si se quiere usar la palabra, como un escudo de protección, en ese sentido de mitigar esa vulnerabilidad que ellos tenían cuando tenían informes que no le gustaban a sus jefes, ¿verdad? Ellos tienen una independencia en cuanto a los temas que auditan, tienen independencia en cuanto a la forma en que se organizan, y la ley de control dice que la institución deberá proveerle los recursos que requiera la auditoría interna. Eso de que cuando se viene una regla fiscal y yo tengo que tener ahora menos gasto, entonces le quito a la auditoría interna. Eso ya no pueden hacerlo, ¿verdad? O voy a hacer un recorte personal y le voy a quitar a la auditoría, no pueden, ¿verdad? Entonces, ellos ahora son más fuertes, tienen más músculo, y están más empoderados, ¿verdad? Esto no quiere decir que sea la perfección, ¿verdad? Porque también yo tengo que ser franca, o sea, siempre habrá auditores de auditores, ¿verdad? Entonces, y luego está el tema de la fiscalización, que también la Contraloría, por supuesto, que los audita, los revisa a los auditores internos. Esto fue, en principio, como una gran ofensa para los auditores internos, que la Contraloría los auditara,
Porque cuando, y estos son ya como los entretelones de las cosas que nos han pasado, cuando se aprueba la ley y se da todo este sistema, los auditores internos en Costa Rica se vieron como nuestro socio estratégico, ¿verdad? Tenga aquellas protecciones y aquellas cosas. Entonces ellos, como decía un titular por ahí, ellos creían que eran los hijos de la Contraloría, ¿verdad? Pero el tema es que también el auditor interno es parte del control interno institucional y se debe a su organización. Y su titular es el titular de la institución, no la Contraloría, porque eso sería una aberración del control, ¿verdad? Eso sería como externalizar el control, ¿verdad? Entonces, fue una época en que todo era una miel y luego viene una época en que se puso más amargo, porque entonces ahora los auditamos y usted se supone que no me tenía que auditar y luego estamos ahora en una época muchísimo más profesional, ¿verdad? Entonces yo les cuento todo esto porque son temas que se dan, o sea, son como la naturaleza humana, ¿verdad? Ahora tenemos desde el 2020 una estrategia para el fortalecimiento de las auditorías internas. Quisiéramos que apliquen las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Entonces, otra vez, hay de todo, unas que ya las aplican, unas que vienen muy rezagadas, entonces tenemos todo un programa que si alguien tiene interés pues lo podemos compartir. Se diagnosticaron todas y estamos ahora en un proceso de nivelación, ¿verdad? Para ver si al 2024, para ver resultados en el 2024, cuántas tenemos aplicando normas, qué nos falta y reiniciar el proceso, ¿verdad? Estos son temas de largo plazo, ¿verdad? Eso no se puede lograr de un día para otro. Y luego también tenemos proyectos que desarrollamos con ellos, ¿verdad? Y en este año 2023, las auditorías internas del sector público, 143, estamos trabajando de manera coordinada distintos temas, en servicios de salud, gestión para resultados, estamos trabajando el tema de reclutamiento y selección del personal, en temas de educación, endeudamiento, preinversión, seguridad de la información. Ustedes saben que en Costa Rica sufrimos unos ataques cibernéticos muy groseros hace un año, exactamente hace un año. Fue devastador, la revista Forbes publicó que los ataques cibernéticos a Costa Rica ocuparon el cuarto lugar en cuanto a su magnitud, después de Estados Unidos, Australia y México. Entonces estamos haciendo trabajo en materia de seguridad de la información con las auditorías internas del sector público. Es decir, nosotros con los años hemos cambiado la relación. Ahora es más de acompañémonos, ¿verdad? Y no de haga. Lo invito conmigo a participar y trabajemos juntos y coordinemos, ¿verdad? Entonces no es que la Contraloría por aquí y las auditorías por allá, pero entendiendo ellas que pertenecen a su institución, que nosotros lo que tenemos es una rectoría técnica, no que son nuestros subalternos como en algún momento lo sintieron, ¿verdad? Y que muchos quieren que sea así, pero la Contraloría se resiste, porque eso no puede ser, porque eso no, ¿verdad? Bueno, las auditorías internas, ellas tienen sus propias normas para evaluarse y también las normas internacionales mandan algunos temas. Ellas tienen que hacer revisiones continuas de su desempeño, tienen que hacer autoevaluaciones de calidad, ¿verdad? Esas las tienen que realizar una vez al año. Las evaluaciones externas, ellos tienen dos modalidades de evaluación externa, que pueden hacerlo sus homólogos, otras auditorías internas, o pueden contratar un revisor externo. Existe la certificación del Instituto Global, existe la certificación del Instituto Costarricense de Auditores Internos también. Y bueno, la Contraloría ha fiscalizado 26 unidades de auditoría interna entre el 2018 y el 2023. Honestamente, aquí hablando, no son prioridad de la Contraloría. Tenemos demasiadas cosas,
¿verdad? Entonces, destinamos recursos a las auditorías internas en menor cantidad. Y tenemos 26 entre el 2018 y el 2023 auditadas. Y siempre encontramos temas que tienen que ver con la forma en que están planificando, con la forma en que están organizadas, el tipo de informes, porque ustedes saben, las auditorías internas, además de auditar, asesoran a sus titulares, advierten de riesgos a sus titulares, en materia de su competencia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando hemos auditado, hemos encontrado que en una asesoría le hacen recomendaciones a su jerarca, o en una advertencia le hacen recomendaciones. Eso no es, o sea, yo advierto que hay un riesgo y el titular toma decisiones. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Y luego, bueno, las auditorías tienen muchos retos en cuanto a atributos personales, de profesionalismo, de ética. Hemos encontrado auditores no tan éticos, lamentablemente, ¿verdad? En materia de visión estratégica. La visión estratégica de un auditor es muy importante, ¿verdad? Porque si va a hacer análisis de riesgos y si no tiene visión estratégica, no va a poder hacer nunca un análisis de riesgo, ¿verdad? Y luego la capacidad de gestión de las auditorías internas, la estandarización de sus procesos, etcétera. Y el tema de los recursos también es un tema. Bueno, eso es un tema en todas partes, ¿verdad? La Contraloría en Costa Rica, en cuanto al análisis de los resultados, ha venido haciendo cosas diferentes. Nosotros hacemos índices de gestión, aplicamos a toda la institucionalidad y también hacemos lo que llamamos seguimiento de la gestión. Entonces, cuando hacemos índices de gestión, lo que hacemos es averiguar en las instituciones sobre el cumplimiento de lo que nosotros estimamos son los temas mínimos que deberían de tener para tener una buena planificación, una buena gestión financiera, un buen sistema de control interno, buenos procesos de contratación, presupuesto, tecnologías, etc. Entonces, con todos esos requerimientos mínimos les preguntamos. Ellos contestan, pero tienen que tener un expediente electrónico de las respuestas que acrediten, digamos, de los documentos que acrediten sus respuestas. Entonces, en ese sentido, hemos venido hablando todos estos temas desde el año 2010 y vean los resultados. Tuvimos un bajonazo en el 2018, ellos venían subiendo, porque lo que hacemos es, les damos un informe y les decimos, mire, usted tiene una nota de 40, tiene que ver cómo mejora esto, ¿verdad? Eso no es auditoría, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero eso los impulsa, los motiva, ¿verdad?, a mejorar, porque el año entrante voy a volver a participar y el año entrante me van a preguntar, y la misma Contraloría también participa, y nosotros también hemos tenido que mejorar, nosotros también hemos tenido que hacer cambios para salir bien en la foto, porque es horrible que la Contraloría no vaya a salir bien en la foto, ¿verdad? Entonces, en el 2018 hubo un bajonazo ahí porque hubo un cambio metodológico, pero ya de nuevo está subiendo. Ahora no, ya no hacemos este índice, ahora estamos haciendo uno distinto a partir del 2020, que toma en cuenta otros temas de desempeño, y no traje yo esos resultados, pero digamos que porque no podrían ustedes ver una tendencia, en este caso sí. Bueno, ¿y qué hemos aprendido nosotros sobre el tema de control interno? Mucho de lo que les he contado, ¿verdad? El tema de las responsabilidades de cada actor en el sistema, eso fue un tema que aprendimos a ubicarnos, a ubicar a la administración. Ya no se oye un titular decir que eso no me toca a mí, ya no se oye. Y luego hemos aprendido que si no hay una buena planificación institucional, es muy difícil hacer valoración de riesgos, es muy difícil conseguir los objetivos de las instituciones.
También aprendimos que muchas instituciones le dan más énfasis a lo que es actividad de control, a la norma, al procedimiento, a la política, que a la evaluación del riesgo mismo, que es la que me va a generar qué son realmente los controles que yo necesito, ¿verdad? Y esto es muy importante porque, digamos, hoy día uno no debe tener un billete de $100 guardado en una caja fuerte con cadena y combinación digital y con un oficial de seguridad afuera, porque entonces el control va a ser más caro de lo que yo estoy resguardando en esa caja fuerte. Entonces, todo eso hay que analizar cómo podemos ir dándole mantenimiento a los controles y ajustándolos a las necesidades. Hay que incorporar la gestión para resultados y la gestión de calidad en el modelo de control. Nosotros no tenemos esos temas tan claros porque eso fue surgiendo después de la ley y después de las normas, todos estos temas de calidad, de resultados y de desempeño. Y luego nosotros en Costa Rica tenemos también una experiencia, y es que, por ejemplo, cuando hay un banco que tiene subsidiarias, la ley de control dice que cada una de ellas debe tener una auditoría interna, porque son sociedades anónimas diferentes y cada una tiene. Entonces tenemos una suerte ahí de aprendizaje, de que quizás pudo haber habido un solo auditor general, ¿verdad? Y no necesariamente 7 auditores, ¿verdad? Esa es una parte de los aprendizajes. Y nada más para reflexionar de manera, ya con esto termino, ¿verdad? Decirles que definitivamente un sistema de control interno fortalecido contribuye al buen desempeño, al logro de los objetivos de las entidades y también previene, por supuesto, la corrupción, ¿verdad? Donde hay un buen sistema de control interno, pero bueno, ahí es donde la Contraloría se preocupa menos. Pero donde sabemos que ahí hay un desorden, que ese sistema de control no sirve, ahí es donde nosotros ponemos las luces así, rojas. Ahí es donde decimos, esto clasifica para ser auditado. Y el otro es que las Contralorías, pues deberíamos entonces promover sistemas de control interno efectivos y fortalecidos. Para ello tenemos que reconocer y potenciar el rol de las distintas partes, la administración activa y la auditoría interna. Saber distinguir qué es responsabilidad de la administración y qué es responsabilidad de la Contraloría, qué es responsabilidad de las auditorías internas, porque muchas veces uno escucha decir a los titulares, no, es que eso es la Contraloría, no, ¿verdad? Y ya no son temas de control, ¿verdad? Ya no son temas de control. Entonces, yo ahí termino con esto. Espero que sea de utilidad para ustedes lo que les he compartido, y con esto abro para que podamos intercambiar preguntas, comentarios que puedan tener.